Le damos la bienvenida, querido hermano, hermana. Estamos hablando de parte de la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. Mi nombre es Enrique de la Cruz. Y vamos a compartir contigo acerca de las prácticas pre-bautismales. ¿Qué es el bautismo? Si tú vas a bautizar, tienes que más o menos tener una idea de qué se trata. Porque si no sabemos, pues entonces lo vamos a hablar a ciegas por la vida. Por eso es importante en este primer sacramento. ¿Cuántos sacramentos hay? Son 7 sacramentos. El primero es el bautismo. No podemos seguir adelante si no tenemos el bautismo. Por eso es importante que tu hijo o tu hija sea bautizado. Por eso es que estamos llevándote hasta esta parte, las prácticas, para que tú conozcas un poco más acerca del bautismo. Pero dice en el documento la alegría del Evangelio, dice, en todos los bautizados, como te digo, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu Santo que nos impulsa a ti y a mí para ir a evangelizar, para dar testimonio. Por eso continúa la alegría del Evangelio en el numeral 119 y 120. 119 y 120 dice, cada uno de los bautizados es un agente de evangelización. Cada uno de los bautizados es un agente evangelizador. Te digo esto para que no pienses que lo que te voy a hablar son palabras mías. La Iglesia, nuestra Iglesia católica, el Vaticano, la Iglesia católica, que nos da el catecismo, nos ofrece el catecismo de la Iglesia católica. Dice, el sacramento del bautismo, te hablo del catecismo en el numeral 1213, 1, 2, 1, 3, 1213. Dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Es lo que nos dice el catecismo de la Iglesia católica. Vamos a hablarte hoy sobre los símbolos que se utilizan en el sacramento del bautismo. Hay algunos símbolos que quizá a primera vista no tengan mayor significado, pero el contenido, lo que significa, es lo que vamos a ver. Vamos a ir viendo paso a paso. Pues vamos a ver los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Bueno, por ejemplo, de un momento en donde con tu niña o con tu niño te vas a bautizar, va a haber un momento en la ceremonia, cuando te vayan a invitar, va a haber un momento en donde se nos va a hablar sobre el exorcismo. El exorcismo. Y cuando hablamos del exorcismo, nos imaginamos, tenemos un concepto equivocado de lo que es un exorcismo. ¿Qué es un exorcismo? En este caso, hablamos en el sacramento del bautismo, ya sea un diácono o un sacerdote, nos habla sobre las denuncias a Satanás. Ese es un exorcismo. Renuncias a Satanás. Nos van a preguntar en voz alta, ¿renuncias a Satanás? Te vas a decir así, renunciamos. Esto es la cosa personal, renuncias tú. En voz alta,
se les pide a los papás y a los padrinos, denuncian ustedes a Satanás. Es personal, porque quizá en el matrimonio, quizá él diga que sí te ve, ¿no? O viceversa, ella sí te ve, ¿no? Entonces, denuncias a Satanás y a sus obras, sí denuncian, sí denuncian. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Es pecado mortal, pecado venial, toda una serie de cosas negativas. Ahí estamos diciendo, denuncio a todo lo que no es de Dios, a todo aquello que me involucra con Satanás. Ese es el exorcismo. Después nos dice, el sacerdote hace la señal de la cruz en la frente. La señal de la cruz en la frente y en el pecho. Para eso tú tienes que tener descubierto, el niño o la niña, descubierto su pechito, para que el sacerdote vaya y le haga la cruz en el pecho, en el frente y en el pecho. ¿Qué significa? Que sus pensamientos y sus sentimientos nos va a entender que Jesús vence al demonio. Jesús vence al demonio. Después viene la unción con el santo crisma. La unción con el óleo. La unción con el óleo. Esa unción que nos hace, o que hace el sacerdote, o hace el diácono, nos habla de que el nuevo cristiano ahora comparte una misión en Cristo, de ser sacerdote, profeta y rey. Una triple misión, sacerdote, profeta y rey. Cuando hablamos de que a través, quizás tú no te acuerdes cuando fuiste bautizado, pero te dijeron estas palabras. La unción nos compromete a ser sacerdote, profeta y rey. O sea, tú y yo como bautizados somos llamados a ejercer el sacerdocio. Cuando hablo del sacerdocio, no estoy hablando del sacerdocio ministerial, no estoy hablando de eso. Tal vez se no me llaman en un tiempo, pero estoy hablando del sacerdocio que obtenemos a través del sacramento del bautismo. Cuando ejercemos el sacerdocio, cuando estamos en nuestra familia, mira, el sacerdote se va al altar, ahí celebra, tiene la bendición del pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, después de bendecido lo reparte. Y lo reparte a toda la feligresía, a toda la asamblea. Cuando tú y yo estamos hablando del sacerdocio en la iglesia doméstica, cuando tú y yo estamos en la mesa, está la comida, la cena o el desayuno, nosotros podemos levantar el pan y decirle, Señor, bendice estos alimentos. O después de ser tu hijo o a tu hija o a tu esposa, levanta el café, levanta el plato, levanta el pan, levanta las tortillas. Bendice, Señor, estos alimentos y que sean de provecho para nuestro pueblo. Ahí estás ejerciendo el sacerdocio en la iglesia doméstica. Número 2. Ley. La triple profesión, sacerdote, profeta y rey. Rey, ¿cuándo? Cuando alguien nos dice, tú no vales nada, tú no eres nadie. Yo soy hija o hijo de un gran rey. Como bautizado, yo ejerzo esa paz, esa confianza que Dios me da de ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Hermano de Jesús y dentro del Espíritu Santo. Tercero, profeta. ¿Cuándo ejercemos? Cuando tú y yo empezamos a evangelizar. Estamos
profetizando. Cuando tú y yo ejercemos ese don de ser profetas, estamos entrando en el plan de evangelización. Pero evangelizar, lo decíamos hace un momento, llevar la buena nueva. Cuando ejerces como bautizado el don de ser profeta, cuando tú le dices a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, le dices, no pasa nada, pronto pasará, ten fe en Dios, esto tiene solución, Dios tiene la última palabra, estás profetizando. Profeta quiere decir aquella persona que habla de parte de Dios. Profeta quiere decir aquella persona que habla de parte de Dios. El hecho de haber sido bautizada o bautizado, Dios te da esa don de profetizar y le decide a él, a la persona que tengas por ahí, el Señor te va a salvar. Hoy es un día malo, mañana va a ser un día bueno. Ese es el profeta. No has escuchado por ahí, te lo dicen, que tu voz sea de profeta. O sea, que sea Dios el que me está hablando. Estamos hablando de la simbología en el sacramento del bautismo. Cuando hablamos de la simbología, estamos hablando que se utilizan varios elementos, varios símbolos. El otro es el agua. El agua. Cuando nos dice el sacerdote o el diácono, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te está manifestando la Santísima Trinidad. ¿Te acuerdas tú cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán? Dice la palabra de Dios que se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, diciendo a Jesús, este es mi Hijo, muy amado, en quien me complazco. En otra versión dice, a quien yo he elegido. Cuando tú fuiste bautizado, o cuando tu niña o tu niño vaya a recibir el sacramento del bautismo, se abre el cielo y dice, ese niño, tu niña o tu niño, ese niño es mi hijo. Tú y yo, tus hijos, los niños se van a bautizar. Somos elegidos, somos entre Dios se complace. Dios se complace en ti y en mí. ¿Por qué? Porque vamos a dar testimonio de que el Señor está con nosotros, de que su Espíritu está con nosotros. Por eso el agua significa que, ¿sabes que el agua tiene varios significados? Uno, el agua, por el agua podemos morir, por el agua podemos morir en una inundación, pero por el agua nos da vida. En el desierto, cuando tenemos sed, agua nos da la vida. Cuando nos bautizan con el agua, nos vamos a una nueva vida, Por eso, cuando nos enteran la vela, la jandela, esta no es otra, pero me refiero, cuando nos enteran, están los papás y los padrinos por un lado. ¿Cuál es el significado? La jandela o la vela significa que es Cristo como luz que iluminará tus días, la vida de tus niños, la vida de tus niñas. Por eso el padrino y el papá los toman, los dos, porque los padrinos se comprometen a ser luz para su ahijado, Si yo como padrino tengo la luz, tengo la vela, la jandela, se supone que yo voy a dar testimonio, porque si no dejado, los pasos que tomen el padrino son los pasos que van a tomar.
Por eso es importante que cuando nos dicen, nos van a decir en las pláticas, papás y padrinos, se comprometen ustedes a educar en la fe a sus ahijados o a sus ahijadas, ten cuidado, porque si tú dices sí, ten mucho cuidado. Si decimos sí, nos vamos a comprometer, ese es un compromiso, no es un juego, es algo muy serio. Pero cuando este niño, niña es bautizado o bautizado, llega un momento en donde va a la quinceañera o se va a pasar, siempre se invitan al padrino. Los fue bautizado, pues ese primer sacramento. Después pasamos al beso del Padre Nuestro, al beso del Padre Nuestro. Tú ya sabes, tú ya has ido a misa, todos juntos nos unimos y rezamos el Padre Nuestro. Pero es importante que tú tengas en tu mente, lo que decíamos hace un momento, que el sacramento del bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, de toda la vida cristiana. O sea, que el Papa no pudo haber sido ordenado Papa si no hubiera sido bautizado. Un sacerdote no puede ordenarse de sacerdote si no ha sido bautizado. Lo mismo un diácono. Lo mismo sucede cuando te vas a casar. Si te vas a pasar, necesitas el acta de bautismo. Por eso es importante, querido hermano, que estés bien consciente de que el sacramento del bautismo es el primero de 7 que nos van a llevar paso a paso a tomar lo siguiente. Quizá te van a preguntar qué nombre le vas a dar a tu niño o a tu niña. Ya tienes pensado el nombre. Ya sabes qué nombre le vas a dar a tu niño o a tu niño. Tiene que haber un acuerdo entre tu esposa, tu esposo, en tu familia, en tus hijos. Porque si no hay un acuerdo, quizá podemos ponerle nombres muy confusos. Hay nombres de santos, nombres de santas. Pregúntate, ya tienes en tu mente qué nombre le vas a dar a tu hijo, a tu hija. Si te vas al sacramento del bautismo, pero gustas en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3, Romanos 6:3. Bautizar quiere decir sumergir, hundirse. Eso es lo que significa bautizar. En el bautismo somos sumergidos en los méritos de Cristo Jesús. En los méritos de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para recibir la salvación de Jesús nos ofrece. Por eso San Pablo nos habla claramente, dice, ahora somos, a través del sacramento del bautismo, ahora somos sepultados con Cristo para resucitar a una nueva vida. Ese es el efecto del bautismo. Anteriormente, en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos, en aquellos años, hace quizá 2000 años, cuando se bautizaban de esta manera para que tengas una idea, porque está hablando San Pablo de resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, en aquel tiempo cuando se bautizaban, venían la persona, le había una especie de estanque, un baño grande con agua. Tomaban a la persona de la nuca, la metían al agua, y cuando estaba ya ahogándose,
significaba que estaban volviendo a la vieja vida, a la vida anterior. Entonces, cuando ya se sentía que estaba ahogándose, lo levantaban y decían a una nueva vida en Cristo Jesús. San Pablo nos dice claramente, en el bautismo somos sepultados. Somos sepultados con Cristo, pero resucitamos a una nueva vida. Vamos a empezar con los efectos, pero ahorita en la simbología yo quisiera que te pusieras a meditar un poco acerca de todo esto. Los símbolos quizá no veas lo que significa por dentro, porque a través del sacramento del bautismo y utilizando esos símbolos, los efectos vienen de adentro para afuera. No se ven superficialmente. Te decía hace un momento, la luz, tú puedes decir, es una vela. ¿Qué significa? Significa que la luz, Jesús es la luz, el Espíritu Santo es la luz. Entonces quizás no lo entendamos, pero poco a poco lo vamos a entender. Nada más que te quede claro. Somos sepultados y nacemos a una nueva vida. Eso es parte de los símbolos. Por eso hoy quiero decirte, confiemos en el Señor. Vamos a pasar a la tercera parte. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén.